Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, vamos a resolver problemas. Si algún problema que está ya hemos resuelto, me avisan por favor para que pasemos a otro ya. A ver. Creo que lo hicimos ya, ¿no? Mediante un ensayo de compactación se obtuvo los siguientes datos. Como ustedes ya hemos hecho una clase de ejercicio, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, ya hicimos. Ya. Entonces, a ver, haremos este ejercicio, no sé si lo hemos hecho. Determinar el peso específico de las partículas, el porcentaje de humedad y la composición relativa, dado los siguientes elementos, los datos, ¿no es cierto?, que nos dan aquí. Peso del agua más pignómetro. Han hecho ya en la parte del laboratorio, seguramente el auxiliar les dio cómo se hace el ensayo de gravedad específica, ¿no? ¿O no le dio? Hola. Escúchame, bueno, ¿conocen un pignómetro? Hola. Se escucha cortado, ingeniero. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero, ya se escucha. Ya. Entonces les preguntaba si conocían pignómetro. Y el pignómetro es como lo puede decir, un frasco, ¿no es cierto?, que está calibrado y mide una cierta cantidad de volumen. Puede haber pignómetros de 100 centímetros cúbicos, de 1000 centímetros cúbicos, en fin, puede haber de 500 centímetros cúbicos, en fin, es un frasco para medir, en este caso, agua. Entonces, eso se utiliza justamente para hacer ensayos. Entonces, por eso dice, determine el peso específico de las partículas, el porcentaje de humedad y la compactividad relativa, dado los siguientes elementos. Peso del agua más pignómetro, o sea, el frasco más agua pesa 436.18 gramos. Peso del pignómetro con 30 gramos de suelo pesa 445,07 gramos. Peso del pignómetro con 30 gramos de suelo y agua del mismo nivel, es lo que estoy mencionando acá. Bueno, ahora después dice suelo en estado natural mide 590 centímetros cúbicos, el volumen, y el peso es 1033 gramos, es el peso de la masa. Y el peso en estado seco, fíjense, 3 condiciones de suelo tenemos. Uno que es natural, inalterado, otro que es estado suelto, mide 699 centímetros cúbicos. Por favor, aquí le póngale 3 centímetros cúbicos. Y el peso seco de ese suelo pesa 870 gramos. Ahora el peso seco en estado compacto, el suelo en estado compacto, el volumen es 487 y el peso seco es igual a 870 gramos. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Por eso vamos a calcular primeramente la gravedad específica de los sólidos. Esta fórmula deben tener ustedes. Es el peso del suelo, el peso suelo seco. Este es el peso del volumen más suelo, o sea, el volúmetro o el pignómetro que estamos llamando, más el peso del volúmetro, agua y agua. Y aquí es menos el peso del pignómetro, agua y suelo. Entonces, justamente para calcular esta gravedad específica, la definición de este peso específico, o sea, gamma su S sobre gamma del agua. Entonces, reemplazando a gamma su S, tenemos este peso seco sobre B su S. Fíjense su formulario.
Pues estamos calculando justamente gravedad específica. Este es un trabajo de laboratorio, ¿ya? Como ven, tenemos peso seco de 30 gramos, tenemos el frasco más suelo, tenemos más el volúmetro con agua, etcétera. Entonces, todos los pesos que nos da, nos está diciendo. El gamma del agua estamos adoptando igual a 1. Entonces, por eso ven aquí, el peso seco nos dice 30 gramos. Son los datos que nos está dando aquí. Acá. El peso del agua más pignómetro es 436 y el peso del pignómetro con 30 gramos de suelo es lo que estamos reemplazando en esta fórmula aquí. Aquí. Entonces, haciendo operaciones, ¿no es cierto?, nos va a dar 2.70, esa es gravedad específica de los sólidos. Bien, entonces, ahora, como estoy tomando aquí, estoy adoptando el volumen del agua igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, por definición también este G sub S es así, el gamma sub S sobre el gamma del agua. Entonces aquí saco el gamma sub S, me da G sub S por gamma del agua. Entonces G sub S es 2.70, igual que este valor que es específico de los sólidos. Estoy calculando este valor. Muy bien. Ahora voy a calcular el porcentaje de humedad. Tengo el peso húmedo, estos también son datos que ya hemos dado al principio. En esto de aquí nos está haciendo los datos, fíjense, este menos este. Entonces, calculamos con eso. Que va a ser igual entonces, y aquí, humedad, peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. Entonces, tenemos 18.8 gramos, perdón, 18.8% de humedad. Y la relación de vacío calculamos con esta fórmula, volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos. Entonces, este va a ser el volumen de la masa menos el volumen de los sólidos, es igual al peso del volumen. Del volumen de vacío, perdón. Entonces, aquí reemplazamos este valor de aquí y calculamos B sub M sobre B sub S menos 1. Pero a su vez, este valor B sub S es igual a gamma peso de los sólidos sobre gamma de los sólidos, que estamos sacando justamente de aquí, de esta ecuación. Entonces, con eso calculamos este valor, el peso seco, el volumen del suelo por gamma sub S sobre peso seco menos 1. Bueno, entonces igualmente aquí tenemos el volumen, fíjense, tenemos estos datos, al inicio se van a fijar, 590 en estado natural, 691 en estado suelto y el volumen en estado compacto tenemos por 487, tienen 3 volúmenes. Entonces vamos a calcular la relación de vacíos para cada estado, para el estado natural, para el estado suelto y para el estado compacto. Entonces aquí B sub M, estos son datos 590 por 2.7, que es el gamma sub S, entre el peso seco que es 870, nos da 0.83. Este es estado natural, para este caso. Ahora para el estado suelto hacemos lo mismo. Para el estado, ¿cuándo va a ser máximo? Cuando el material está suelto. Entonces hacemos la misma operación y tenemos 1.17. El mínimo va a ser cuando está compacto. Entonces tenemos un volumen de 487 por 2.7 sobre el peso seco, menos 1. Entonces nos da 0.51. ¿Está? Con eso calculamos la compacidad relativa. La relación de vacíos máximo menos la relación de vacíos natural sobre la relación de vacíos máximo menos E mínimo. Haciendo operaciones nos da 0.52. Este valor también podemos expresar en porcentaje. Entonces la compacidad relativa sería el 52%. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación de las fórmulas. También acá, ya que estamos en esto. De acuerdo a la figura, dice esta figura, trazar el diagrama de presiones efectivas debido al peso propio del suelo y de la arena sumergida. Entonces, el diagrama sumergido es este valor, entonces tenemos este es agua,
Aquí tenemos el G es 2.65, la porosidad 40. Y tenemos aquí la arcilla impermeable 2.65 y la relación de vacío 0.6. Aquí es agua, entonces aquí tenemos suelo y todo este peso está actuando sobre este estrato. Ahora vamos a calcular el gamma suez. El gamma sumergido podemos calcular para esto. Fíjense, aquí tenemos eso es que es este valor de aquí. La porosidad también tenemos. Entonces emplazamos esa ecuación en esta ecuación. 2.65, que es este, menos 1 por 1 menos la porosidad, expresado en decimales. Con eso estamos calculando el gamma sumergido. Eso para calcular la presión efectiva. Por si acaso, la presión efectiva, o también llamada presión intergranular, es igual a la presión total menos la presión neutra. Pasemos por favor eso. ¿Ya? O en su defecto, calculamos directamente con el gamma sumergido. Aquí en este caso estamos haciendo con eso. Fíjense, aquí. Bueno, ahora aquí dice que es arcilla. Como está impermeable, estamos considerando como si esto fuera seco. Igualmente tenemos el gamma suez igual a G suez sobre 1 más E por gamma del agua. Entonces aquí tenemos 2.65 sobre 1 más 0.6 por 1. Nos va a dar 1.66 el gamma de este estrato. Ya tenemos entonces el gamma de este estrato y este estrato. El gamma del agua, por supuesto, es 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, ahora vamos a calcular las presiones. Primeramente vamos a calcular aquí las presiones, ¿no es cierto? Acá, aquí tenemos. Vamos a calcular la presión a 6 metros primeramente. Aquí tenemos 3.5, es agua, y tenemos aquí 6. Entonces, calculamos a los 6 metros de aquí en este nivel. Entonces tenemos el gamma sumergido, que era este de aquí, multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura? Esta altura de aquí. Va a ser 6 menos 3.5 es 2.5. Más el peso específico del agua de acá por su altura. Y la altura del agua de cuánto es aquí? 350 más 250 son 6 metros. Pero estamos tomando en cuenta aquí, desde aquí como nivel 0,0, entonces aquí 6 metros. Entonces tenemos, como este está sumergido, entonces toma en cuenta toda esta columna de agua. Por estamos diciendo 6. Entonces el gamma del agua es 1 multiplicado por la altura total. Son 6 metros. Entonces tenemos una opción aquí en este nivel. Tenemos de 847.5 gramos por centímetro cuadrado. Entonces, esta sería la presión efectiva. Aquí no se ve muy bien, porque póngale sigma prima a los 6 metros. No es sigma total, es sigma presión efectiva. Porque aquí la pregunta está es eso, calcular la presión efectiva. Ahora aquí, a los 15 metros. A los 15 metros tenemos lo que había, es exacto, ¿no es cierto? Que nos dio este valor 847.5 más el gamma del estrato de arcilla multiplicado por la altura. 6 menos 9, perdón, 15 menos 6 es 9. Estamos multiplicando por eso, fíjense, por 900 centímetros. Entonces, haciendo operaciones nos da 243.5 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, hacemos un diagrama de presiones de la presión efectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en esta parte no hay presión efectiva porque todo es agua, el peso del agua. Entonces, presión total sí habría aquí que va a ser la misma. Entonces, aquí en este caso tengo que calcular directamente la presión efectiva. Entonces, a los 350 nos da, a los 6 metros nos da 0,85 kilos por centímetro cuadrado, y a los 15 metros 2.34 kilos por centímetro cuadrado. Por si acaso, estas presiones es importante cuando calculen ustedes el asentamiento de un suelo por consolidación, hay que trabajar siempre con la presión efectiva. Cuando se dio la tarea para que ustedes hagan las correcciones por número de golpes con el SPT,
por presencia de agua, ¿no es cierto? O sea, tienen que calcular la presión intergranular. Es lo mismo que hablar de presión efectiva, es la misma, los mismos resultados. Entonces, con ese valor encontraban justamente para hacer la corrección de la presencia de agua. Seguramente ustedes al hacer la tarea han encontrado eso, ¿no es cierto? Corrige por la presión efectiva, no han encontrado. Pero entonces presión efectiva se calcula de ese modo para cada metro, para hacer la corrección por número de cortes. Bien. Ahora tenemos otro ejemplo aquí. Para el perfil de terreno indicado, trazar el diagrama de presiones debido al peso propio del suelo. Estamos aquí calculando peso propio del suelo. Y entonces, ¿qué hace? Aquí tenemos arena húmeda, humedad igual al 20%. El gamma D es de densidad seca, es igual a 1.45 centímetros cúbicos. Y tenemos aquí G sub S igual a 2.67, la porosidad 34. El gamma saturado aquí en arcillos de 1.7 gramos por centímetro cúbico. Y esta arcilla de aquí considerada impermeable. Tenemos G sub S 2.65, E igual a 0.7, es relación de vacíos. Y aquí dice que abajo es roca. Vamos a ir calculando de esta camada, de esta y de esta. Entonces, la primera camada, por una altura de, fíjense, aquí también tenemos aquí el nivel 0,0. Entonces, para acá, la altura es positivo, 2.80, y para acá es negativo. ¿Sí? Punto de referencia está aquí, en la camada A. Bien, entonces, calculamos aquí en este plano, tenemos el gamma D, es 1 más la humedad, el gamma sub M, porque tenemos gamma D, pero como tenemos humedad, entonces utilizamos el gamma D. Eso va a ser 1.45, que es esto de aquí, por 1 más 0,2. Este es entonces el gamma D. Entonces, con eso calculamos 1.68, que es el peso específico. Entonces, ahora el gamma para la camada 2, tenemos justamente este valor. El gamma sumergido va a tener este valor. G sub S menos 1, 1 menos la porosidad por gamma del agua. Estos datos los tenemos en el problema. Entonces calculamos el gamma sumergido 1.1. Ahora, esto sería para la tercera camada. Para la tercera camada también tenemos el gamma sumergido, fíjense aquí. Aquí tenemos gamma saturado en el gamma del agua, es el gamma sumergido. Es este de aquí. Aquí por favor póngale camada 3, camada 2 y camada 3. Este es camada 4. En la camada 4 estamos haciendo, ¿cierto? Esta es la altura 10.4 menos 6.70, nos da 3.70 centímetros de altura que tiene el espesor de la camada. Entonces, en este caso, como nos dice que es impermeable, entonces quiere decir que está seco. Entonces calculamos que eso es que tenemos como dato. El vacío también tenemos como dato. Con eso calculamos el gamma sub S, que nos da 1.56 gramos por centímetro cúbico. Bien, teniendo estos datos, calculamos para cada camada. Entonces, aquí estamos diciendo, ¿no es cierto? La presión total en A va a ser 1.68 por 280. Ahora en la camada B tenemos igualmente el gamma saturado, esta presión de aquí, más el gamma saturado por H. Estas son presiones totales, por si acaso. Presión total. Estamos calculando con gamma saturado. Si hubiera sido gamma sumergido, entonces ya era presión efectiva, en este caso presión total. Estamos calculando este valor de aquí. Estamos en la camada B. Y ahora aquí es importante ver esto, fíjense. Como no tengo columna de agua aquí, tengo una humedad parcial. Entonces, en ese caso, en este nivel, la presión total va a ser igual a la presión efectiva, porque no hay columna de agua aquí. Aquí para abajo sí hay agua, entonces tenemos que ir tomando en cuenta esas alturas y calcular para estas camadas, porque hay columna de agua. Entonces aquí tenemos
Eh, Estamos calculando aquí. Ya. Entonces aquí calculamos el gamma sumergido, perdón, la presión efectiva o presión intergranular es igual a la presión total de la camada A, que es este de aquí. Tengo que ver la presión total primero, presión total más el gamma saturado multiplicado por H por la camada 2. Entonces nos va a dar 1352.4 gramos por centímetro cuadrado. Y la presión efectiva, que va a ser entonces presión total en A más el gamma sumergido por H2. Entonces tenemos, ahora también podrían haber hecho de otra forma. Calcular, por ejemplo, esta presión efectiva debería ser la presión total, que es esto, porque es igual a la presión efectiva también, menos el gamma del agua multiplicado por la altura, por esta altura de aquí. También les va a dar lo mismo. Aquí están trabajando con gamma sumergido, por eso directamente estamos multiplicando el gamma sumergido multiplicado por la altura de 420. Ahora, si no quieren ir por este lado, entonces calculan primeramente el total, después los restan la presión neutra o la presión de poro, que también se llama, ¿no? El gamma del agua multiplicado por la altura. Ahora aquí hace lo mismo. La presión total va a ser la presión en B, que es este 1300, más el gamma saturado por la altura 3, camada 3. Entonces tenemos este valor de 1777.4 centímetros cuadrados. Ahora, la presión efectiva en C es igual a la presión total en B, que es este de aquí, más el gamma sumergido de la camada 3 multiplicado por H3. Entonces son 900, este aquí, 933, que es el gamma sumergido en B, más el gamma sumergido por la altura, por 250, nos da 1107.4 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, la última camada, estamos aquí en esta camada de aquí. Tenemos entonces aquí la presión total, va a ser la presión total en C, que es este de aquí, más el gamma saturado por la altura. Es el total. Ahora, el sumergido va a ser el gamma sumergido en C, que es este, más el gamma saturado. Es específico, creo que hay una condición de aquí. Aquí sí, me está diciendo admitir impermeable, por eso no estamos calculando simplemente con el valor de gamma que hemos calculado en base a estos datos, porque no, en cambio aquí hay agua, entonces por eso estamos tomando como sumergido. Entonces aquí estamos tomando como si no hubiera agua. ¿Por qué? Porque esto nos dice aquí arcilla admitir impermeable, entonces quiere decir que está seco. Pues por esa misma razón estamos tomando el gamma saturado para ambos casos, gamma saturado, porque el suelo está seco. O si quieren ponganle gamma sum, si quieren, por H4. Entonces eso sería 1.56 por 370, nos da este valor. Entonces, ahora, si tuviéramos aquí, si hubiera habido columna de agua aquí, si no decía considera impermeable, entonces eso sí, entonces tendríamos que haber calculado con el gamma sumergido. Pues tendría que haber sido el gamma sumergido, que era esto, más el gamma sumergido multiplicado por la altura. En este caso dice impermeable, por eso estamos sumando el gamma que calculamos aquí con los valores que hay, porque no está saturado el suelo. Bueno, con eso hacemos el diagrama de presión. Representamos aquí diferentes alturas y este es el diagrama de presión. Lógicamente que la variar no va a tener. Si hacemos escala, esto no lo va a dar así como esto, recto. Nos va a dar otra forma. Y entonces podemos representar en un diagrama las presiones totales y las presiones efectivas. Ambos podemos representar una gráfica.
Ustedes han hecho su formulario, ¿verdad? ¿O no han hecho? Hola. Este es el grupo. ¿Qué grupo es este? ¿Qué grupo? Grupo BEVA. Este es el grupo A. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como yo tengo la lista, voy a preguntar a ver qué sobre esto. Vamos a hacer este problema. Dice ejemplo 6. Un suelo determinado tiene una gravedad específica de 2.67. Un frasco conteniendo 1000 centímetros cúbicos se llena de esta muestra en estado más suelto y después se llena en la forma más apretada posible. Los pesos secos de estas dos muestras son de 1550 y 1700 gramos. El suelo natural tiene un valor conocido de relación de vacíos igual a 0,61. Determinar los límites de relación de vacíos y densidad relativa del suelo en su estado natural. Bien, entonces esos son los datos que tenemos. 2.67, el volumen tenemos 1000 centímetros cúbicos, la relación de vacíos también tenemos, es igual a 0,61. El peso, ¿no es cierto?, en estado suelto tenemos esto, y esto es compacto, ¿no es cierto? Tenemos 1700 gramos. Para un mismo volumen, pero en diferentes estados pesa esto. Ahora, vamos a calcular el gamma D máximo. ¿Cuál va a ser eso? Pues cuando el suelo está compactado, entonces va a tener 1700 sobre el volumen. El volumen es 1000 centímetros cúbicos. El volumen 0.7. Y para el mismo volumen tenemos el mínimo. O sea, cuando el suelo, cuando el material está suelto. A veces 1500. Aquí 1550. Verifíquenlo por favor este valor. Aquí es 1550 sobre 1000. Hola. ¿Cómo dijo ingeniero? ¿4.550 yo? Sí, aquí hay un error. Fíjense que está 1550. Aquí hemos puesto 1500. La respuesta está bien, ingeniero. La respuesta bien, por eso aquí corrigen, aquí falta un 5. 1550 aquí, por favor, ¿ya? Sobre 1000, nos va a dar este valor. El enunciado está en 1550, aquí hay un error. Bien, ahora ya tenemos el valor. Ahora calculamos la relación de vacíos mínimo. Para calcular la relación de vacío usamos esta fórmula. G sub S por gamma del agua sobre gamma de máximo. En este caso vamos a calcular todos los dos casos. Para el mínimo, para el máximo y para el mínimo. Entonces tenemos aquí que eso es 2.67 por gamma del agua es 1 sobre 1.70 que es esto, la gamma del máximo, menos 1. Estamos calculando esta relación de vacíos. Nos da 0,571. Ahora lo mismo, pero para este caso. Entonces este es cuando está el material suelto. Entonces tenemos 2.70 por 1 sobre el gamma mínimo es 1.55. Toda haciendo operación nos da 0.723. Es la relación de vacíos. Y la densidad relativa no es más que E máximo menos E natural sobre E máximo sobre E mínimo. Este E natural lo tenemos aquí como dato, es igual a 0.61. Entonces, emplazando los valores, nosotros tenemos 0.743. Si queremos expresar en porcentaje, esto va a ser densidad relativa, va a ser igual a 74.3%. A ver,
Una muestra representativa obtenida en un estrato de suelo pesa 26 kilogramos, con un volumen de 13.80 litros. De esta muestra se extrae un pequeño espécimen que pesa 80 gramos en estado húmedo y 70 gramos secado al horno. La densidad absoluta relativa de las partículas sólidas es de 2.66. Esto también, fíjense, ¿qué está diciendo? La densidad absoluta relativa. Es otra forma de decir a la gravedad específica de los sólidos. También lo mismo. Entonces, a veces uno cuando dice esto no saben qué es. Entonces, este es Jesús, igual a 2.66. Se desea calcular humedad de la muestra, peso seco de toda la muestra, peso del agua de toda la muestra extraída del estrato, volumen de la parte sólida de toda la muestra, volumen de vacíos de la muestra, muestras de la relación de vacíos de la muestra, porosidad, grado de saturación, peso volumétrico húmedo de la muestra y peso volumétrico de la muestra seca. Todo eso nos pide. Ya. A ver. Grupo A. Esta Espinosa Macono Mariel. Ingeniero. Ya, con esta fórmula que calculamos. El grado de humedad, ingeniero. El porcentaje de humedad. Ya. Eso. Ya, entonces tenemos el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco multiplicado por 100. Entonces tenemos 14.28. Bien. Ahora, de esta misma fórmula estamos calculando el peso seco, fíjense. El peso seco va a ser igual a que al peso, la masa, sobre 1 más la humedad. Y el peso seco lo tenemos aquí. Me está diciendo 26 kilogramos. Equivale eso a 26.000 gramos. Haciendo operación nos va a dar 22.755.12 gramos. Entonces, ya hemos contestado esto. Ahora estamos contestando la segunda pregunta. Estamos calculando el peso seco de la muestra. O sea, si se dan cuenta, ¿esto qué es? Generalmente eso se hace en laboratorio. Traemos una muestra lo suficientemente grande, de ahí tomamos una porción para hacer los ensayos y otra porción para la humedad. Tomamos una muestrita para poner humedad. ¿Por qué? Para ganar tiempo, porque en vez de estar secando, haciendo operaciones, perdemos tiempo. Entonces, teniendo la misma muestra y teniendo humedad, ya es un dato para que hagamos los cálculos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, el peso del agua, ¿cuál va a ser? El peso húmedo menos el peso seco. ¿No? Entonces tenemos, el peso era 26.000 y el peso seco tenemos 22.755. Restando todo eso, tenemos 3.244.88 gramos, que sería el peso del agua. ¿Y cuánto sería el volumen del agua? López Ábalos, Jorge. ¿Está? López Ábalos, Jorge, Eduardo. No hay. Huanca, Jefferson. Tampoco. No me gusta tomar lista, pero vamos a ver que no nos vemos obligados a tomar lista. Pueden contestar rápido, por favor, ya voy a tomar una lista. Mucha gente que no asiste. Eliendres González. ¿Está? Hola. Antonio Vilca. Presente, ingeniero. Bien. Arancilla Sánchez. Alexis. Ahí.
Ernest Coronado Ariel. Rápido contesten, por favor. Ernest Coronado Ariel, no hay. Vazero Rivera, no hay. Beltrán Cruz Marco, tampoco. Beltrán Morales Arturo, tampoco. Bonilla Taborga, Calicho Alarcón Grover, Campos Chipana Miguel, Carvajal Quenta Efraín, Chávez Vega Ismael. Hola, ¿me escuchan o no? Sí, ingeniero, se escucha. Sí, porque nadie me contesta, puede decir. Se escucha, Inge, solo que estamos poquito. Están ausentes. Ya, Clavijo Ábalos, Coimbra Rosado, Luciana, Colque Coronado María Elena, Condori Herbas Grover, Presente. Durán Bustillo John, Escobar Leaños, Isaac, Presente. ya. Espinosa Macono Mariel, Presente, ingeniero. ya. Fernández Choquechambi Jorge, Fuentes Justiniano Carlos, Gallardo Chávez Kevin, Presente, ingeniero. ya. Gallardo Rodas Norelli, Gil Mancilla Pedro, Godoy Gamón Rafael, Gómez Anaguaya Stanley, Gutiérrez León Jefferson, Hoyo Céspedes Wilfredo, Huanca Jefferson, Presente, ingeniero. Hurtado Ferrufino José María, Presente, ingeniero. Hidagua Domínguez Iván, Jaldín Arciénaga Marco, Presente, ingeniero. Jiménez Sánchez Magalí, Lacerda Rivera Iguave Alexander, Lópalos Jorge Eduardo, Marcani Poma Rubén, Martínez Rojas Melania y Alejandra. Presente, ingeniero. Presente. Ya. Montaño Zambrana Dayana, Núñez Valverde Wendy, Orozco Rivero Enrique, Panoso Presente, Romero, ingeniero. Presente. Orozco, Sí, Orozco. presente. Ya. Sí. Ya. Panoso Romero, Pardo Rodríguez, Presente, ingeniero. ya. Paz Muñoz Enrique, Presente, ingeniero. ¿Se escucha? ya. Que sí. Pérez Ignacio Roxana, Presente, ingeniero. ya. Pizarro Álvarez Luz María, Presente, ingeniero. Aquí estoy. Presente, Inge. ya. Peña Valdivia Jennifer, Peña, ya. Poma Peñalosa Roger, Ponce Villazuel Deiner Enrique, ya. Porcel Masabi Yesenia, Quiroga Anse Jimena, Ramírez Ubalde María Guadalupe, Ramos Nasralla Yamira. Presente, ingeniero. Me presento. Ya. Rengel Domínguez, Mauricio, Sevilla Orozco Daniel, Presente, ingeniero. ya. Ricaldes Quirós Noelia, Rocha Ferrufino Alexandro, Ruiz López Marco César,
Saavedra Arancibia Roger. Samos Toro Emilene. Presente, ingeniero Samos. Ya. Terraza Condori. Melvin. Ingeniero, ella va a escribir por el chat presente, ya que su micrófono dice que está mal. ¿De quién? Es rara. Sí, Ya, escribió presente por el chat. Sí, está bien. Ya, Trigoso Menacho. Presente, ingeniero. Ya. Vaca Cuellar Willy. Vaca Lines Roberto. Vaca Flor Chávez Rodrigo. Presente, Vacaflor, ingeniero. Ya. Bacallanos Medina Enrique. Vázquez Aguado José María. Villalba Omacusi Alan. Presente, Villalba, ingeniero. Ya. Warnes López Luis Fernando. Centeno Borda Diego. Presente, ingeniero. Ya. No participan, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son 23 personas nada más que están presentes. En total son 69. Yo creo que con esta participación, lamentablemente, los ausentes voy a tener que tomar el examen presencial. Lamentablemente. Porque no quiero ser cómplice de que pasen sin saber nada. Una pena. Bien. Bueno, continuamos con la resolución de problemas, ¿ya? Que habíamos calculado, ¿no es cierto?, el peso seco, y ahora el peso del agua no es más que el peso húmedo, que es 26.000 menos 22.755. Y tenemos el peso del agua. También tenemos este dato como GSUS. Ahora calculamos justamente aprovechando el GSUS y también el peso seco también tenemos, y gama del agua. Bueno, calculamos justamente el volumen sólido, igual 8.554.56 centímetros cúbicos. Por el volumen de vacío no es más que el volumen de la masa que tenemos como dato, que es 13.80 litros, equivale a 13.800 centímetros cúbicos, menos el volumen de los sólidos, que es igual a 8.554.56. En total es 5.245.44 centímetros cúbicos, es el volumen de vacíos. Pues ya estamos aquí. Peso del agua, volumen del agua, y aquí volumen de vacíos, etc. Ahora, con estos datos podemos calcular ya la relación de vacíos. En la relación de vacíos tenemos el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos, que es igual a 0.613. Luego, porosidad. La porosidad es igual a E sobre 1 más E. Ahora calculamos también el grado de saturación, la humedad por gravedad específica entre la relación de vacío. Por 100, entonces lo estamos expresando en porcentaje. Ahora aquí el peso específico de las masas del suelo, densidad húmeda, también se llama peso volumétrico húmedo, peso específico húmedo, peso volumétrico húmedo, en fin, este es el gamma suelo. Ahí tiene varios nombres. Entonces es 26.000 entre los datos que tenemos al principio, eso nos va a dar. Aquí, por favor, aquí es 1.8, y aquí en la coma, por favor, corrige, 1.884 gramos por centímetro cúbico. 1.88. Ya. Ahora, lo que decía también, el que calculen el peso unitario seco o peso volumétrico seco, densidad seca, peso específico seco, es este valor, gamma D. Donde tenemos gamma SUM entre 1 más humedad. Tenemos entonces 1.6486 gramos por centímetro cúbico. Eso sería el gamma D. Ya que vamos a ejercitarnos un poco. A ver, dígame otra formulita para poder calcular la relación de vacíos. Y calcúlalo a ver.
Hagamos ejercicio un poco. A ver si han hecho su formulario. ¿Con qué fórmula más calcularían la relación de vacíos? ¿Con los datos que están ahí, Inge? O Claro, simplemente con los datos que hemos calculado aquí, ¿qué otra formulita más podemos usar para calcular? Uno de ellos es gamma su S sobre gamma D menos 1. Utilicen su formulario. A ver, calcúlenlo. Gamma su S tenemos que es igual a 2.66 dividido entre 1.6486 menos 1. ¿Cuánto le da la relación de vacío? Igual tiene que darse igual que aquí. 0.61. Claro, verifica, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Ahora otro calculito que van a hacer ustedes. Aquí, gamma D. Anótenlo. Van a calcular por la fórmula el peso de la masa. O sea, gamma D igual al peso de la masa del suelo, valla de fracción. Entonces ponen volumen de la masa por 1 más la humedad. Calculenlo a ver. Les tiene que dar igual aquí, 1.6. Esa es la fórmula que más se emplea en todo pavimentación. En todo lo que compostamos, siempre manejamos esa fórmula. ¿Cuánto le da? ¿Calcularon? Sí, ingeniero. ¿Verifica o no verifica? Sí, verifica. Ya, otra formulita para esto. A ver. Gamma D igual al peso seco sobre volumen aparente, peso M. Peso seco sobre volumen aparente. En ese caso sería peso seco, ¿cuánto le da? Aquí hemos calculado. Peso seco es igual a 22.755.12. Dividan entre 13.800. Sí, ingeniero, sale 1,648. Sí, ingeniero, sale eso. Sí, ya. Por eso, por favor, es importante que tengan su formulario, ¿verdad? Hay varias formas de calcular en este caso. Bien. Este problema que ahí creo que ya lo hicimos, ¿no? Bueno, no sé cómo un grupo dice, pero de todo modo, tenemos para la construcción, dice, de un terraplén se provee un volumen, tendría que se prevé un volumen de 300.000 metros cúbicos de suelo, con una relación de vacíos en el terraplén de 0,80. Para ello se dispone de 3 bancos de materiales, A, B y C. Saben que es banco, ¿no es cierto? Es el lugar donde traemos un suelo, a veces cuando para relleno o para cambio de material, entonces traemos de diferentes lugares, se llama banco de préstamo. Entonces aquí estamos trayendo el banco A, banco B y banco C, 3 bancos. Y la relación de vacíos en cada banco, el suelo está con 0,9, aquí tengo con 2, y aquí 1.66. Y el costo de movimiento, ¿no es cierto?, de cargar, de excavar, etcétera, me cuesta $102 por metro cúbico. Y aquí me cuesta $90 por metro cúbico y $94 por metro cúbico. Ahora quiero saber
¿cuál es económicamente más viable su utilización? Esa es la pregunta. ¿Cuál me sale más barato? ¿Cuál de los bancos? Tienen diferentes precios, fíjense. Pero mi requisito es que en el terraplén yo tengo que tener una relación de vacío de 0,80. Esa es la exigencia. No me he hecho este problema, ¿no? No, ingeniero. Ya. Ingeniero. Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Pues vamos a partir de esto. El volumen de la masa que viene a ser volumen de vacío más volumen de los sólidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo todo en función de B sub S, porque B sub S no varía. El volumen de los sólidos no va a variar. Entonces vamos a poner en función de eso. Lo que va a variar va a ser B sub M. ¿Por qué? Porque tenemos la relación de vacío, entonces el volumen de la masa va a variar. ¿Por qué? Porque tenemos relación de vacíos diferentes. Entonces ponemos E es igual volumen de vacío y volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Entonces con eso estamos haciendo aquí, estamos colocando volumen de vacíos, entonces vamos a poner en función de eso, entonces estamos sacando 1 más E por B sub S. A ver, aquí me dice la relación de vacíos igual a qué. El volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, ingeniero. Entonces B sub S va a ser igual a qué? El volumen de vacíos sobre el volumen o sobre la relación de vacíos. Entonces eso estoy sacando este volumen de vacío, estoy reemplazando por ese valor, sacando de la formulita de E, por eso me está saliendo así. Entonces me va a quedar el E haciendo operación lógicamente reemplazando. Entonces aquí, como le digo, me interesa a mí tener el volumen de los sólidos porque eso es constante. Entonces para eso estoy haciendo este valor. Entonces aquí, entonces poniendo en vez de volumen de vacíos, fíjense, el volumen de vacíos es igual a E por B sub S. Si ustedes reemplazan aquí a E por B sub S, van a tener esta ecuación de aquí, 1 más E por B sub S. Pero B sub S es constante. Entonces, ¿qué hago? Para B' es lo mismo. Pues voy a tener 1 más E por B sub S. Entonces, igualo estas dos ecuaciones. Uno para suelo natural y otro para los que están variando con esto. Entonces, ¿qué hago? Un B sub M, no es cierto, que quiero calcular, va a ser B sub M' en realidad. Entonces, despejo y calculo B sub M'. Entonces, me va a quedar esta fórmula. 1 más E' sobre 1 más E por B sub M. Este es mi requerimiento, 300.000 metros cúbicos. Y por consiguiente, estoy calculando B sub S con B sub S se va aquí, entonces me va a quedar esta fórmula 1 más E' sobre 1 más E por B sub M. Entonces este es un dato que tengo aquí. Y la relación de vacío tampoco va a variar porque ese es mi requerimiento que me dice 0,8. Lo que va a variar va a ser este E'. Entonces hacemos operaciones. E', ¿no es cierto? Para el primer caso, para el segundo caso y para el tercer caso. Entonces aquí me sale 316.667 metros cúbicos. Aquí me sale 500.000 metros cúbicos. Aquí me sale 433.334 metros cúbicos. Pero fíjense, me sale diferentes materiales. Y le pongo precio. Para el caso A me vale 102, para este caso me vale 90, para este 94. Entonces, reemplazo. Estos valores que obtuve los estoy multiplicando por el costo. Y me va a quedar en dólares. Aquí me va a quedar ¿cuánto? 32 millones, ¿no? 32.300.000, 34. Y aquí me sale lo mismo. 500.000 multiplicado por 90. Entonces me sale, aquí tengo 45 millones me sale aquí. Y aquí hago lo mismo, me sale aquí, creo que me sale, aquí me sale 3.
Sí, 407.000. No sé, a ver, hagan esta operación, por favor, porque me parece que hay un error. Ingeniero, disculpe, ahí cuando usted saca en el banco A, me sale otro dato, me sale 302.777. A ver, multiplique esto de aquí. Este le da, fíjese. Acá, este es el volumen que necesito, ¿no es cierto? 316.667. A ver, revise este, por favor. Puede ser que haya un error. Y ahí me sale 302.777.77. Ya. 1 más 0,9. Espera un momento. Aquí hay un error. Este es punto 9. Aquí hay un 0 de más. Fíjese. 0,9. Aquí está mal. Igual aquí 0.8, ¿no? Sí, 0,8 es. Ya, ingeniero. Corrige por favor eso. Este le va a dar, con eso le va a dar este valor. Sí, ingeniero, sale ese valor que estoy. Sí, ya. Entonces, obtener este valor, multiplique por el precio, le va a dar este. Voy a mayor aquí, fíjese. Ingeniero, sale ese valor. Ya, entonces ¿cuál es más barato en este caso? Es este, ¿no es cierto? Del banco A. El banco. Entonces, el más factible para su utilización es justamente el banco A. Pese que el costo es más caro, pero nos da más barato. Esa era la pregunta. Entonces, más viable, digamos, para su utilización como banco de préstamo es el banco A. ¿Qué horas son las clases? Las 6:30, ¿no? No, 6:15. Sí, ingeniero. Ya, a ver, vamos un poquito rápido. Vamos a hacer una granulometría y vamos a clasificar el suelo. Ya, se tiene un suelo para préstamo y se realizan los siguientes ensayos de laboratorio respectivos y se obtienen los siguientes resultados. Estoy dando datos para la granulometría, estoy diciendo peso húmedo 300 gramos. El peso seco después de lavar 36.75 gramos. Ahora, el porcentaje de humedad de la muestra es 36.75. Fíjense, aquí no tengo peso seco original, ¿verdad? Antes de lavar. Entonces, con esta humedad voy a calcular eso, ¿bien? Con esa humedad. Creo que... A ver... Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo que pasa es que aquí hay un pequeño error en el enunciado y me olvidé de darles la otra parte, pero vamos a calcular hasta la clasificación, vamos a ir hasta ahí un ratito para hacer. Este inciso lo vamos a dejar para después, para la próxima clase. Vamos a complementar. Entonces aquí vamos a hacer primeramente, entonces, ¿no es cierto? Aquí nos está diciendo límite líquido 20 golpes para hacer el límite líquido, nos da el peso de la tara 20 gramos, peso húmedo nos da 60 gramos y peso seco. Entonces están peso húmedo más tara, peso seco más tara. El límite plástico nos da 60 gramos y 50 gramos. En este caso no está hablando de tara, entonces esto es peso neto. Bien, ahora me está pidiendo el peso detenido en cada tamiz y por ciento que pasa. Límite líquido, límite plástico, límite de plasticidad. Clasificación según ASTO. Ahora, aquí hasta aquí vamos a llegar hasta la clasificación, porque aquí le falta esto, para solucionar datos tengo que dar otros datos. En la próxima clase lo terminamos, lo vemos. Entonces vamos a estar hasta aquí, vamos a llegar. Muy bien. Entonces vamos a hacer la granulometría, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el peso detenido en acumulado y el peso detenido en cada tamiz. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Peso detenido y peso detenido en cada tamiz tenemos esto, ¿no es cierto? ¿Saben hacer granulometría o quieren que lo hagamos? Hola. Hola, ¿me escuchan? Ya, entonces aquí tenemos peso detenido acumulado, ¿no es cierto? Del mayor al menor, ¿no es cierto? Acumulado. Entonces aquí, ¿qué pasa? Peso detenido en cada tamiz. Aquí pasó la malla número 4, por tanto no hay nada de retención. En la número 10
es 0.44, entonces peso detenido en cada tamiz también 0.44. Ahora en la número 40 es 3.28 menos 0.44. Nos va a dar este punto 2.84. Vayan calculando. Ahora, para la 50 nos va a dar 9.42 menos 3.28. Nos va a dar este valor. ¿Eso les da? Sí, ingeniero. Y ahora para la 100 va a ser 27.41 menos 9.42, les da este valor. Sale eso. Sí, sale eso. Entonces 35.09 menos 27.41 les va a dar este valor. Sí. Ya. Entonces aquí tenemos la malla 200, tenemos, pero en la base, porque ni por más que lo lavemos siempre hay un polvillo que queda, y entonces aquí tenemos 25.09, 35.09. En este caso tendría que ser 0, aquí nos lo pongan a 0 aquí. No hay nada, no hay nada en la base. 0. Bien, ahora hacemos que el problema está aquí. Fíjense, ahora voy a calcular el peso detenido en cada tamiz. Recuerden que en el enunciado les estoy diciendo el peso húmedo es 300 gramos. Y tengo humedad aquí, 36.75. Entonces, con esta humedad voy a calcular el peso seco de esto. Eso generalmente en los laboratorios, cuando hay mucho trabajo, se hace eso. En vez de estar esperando, digamos, la muestra que seque para lavarlo, después de lavarlo otra vez secarlo, ya se le pasó 48 horas. Entonces se hace paralelamente a los dos trabajos. Se agarra una porción de muestra, lo pesa el peso húmedo y sigue el proceso, lo lava toda la muestra. Pero sin embargo, de ese mismo montón sacó un pedazo de suelo y lo determina su humedad, porque es del mismo montón de suelo. Entonces, la humedad es válida para toda la muestra. Entonces ahí nos estamos ganando casi un día de trabajo. Entonces siempre es más que todo por apuro. Entonces, con eso nosotros hemos hecho aquí lo siguiente, fíjense. Aquí, peso seco antes de lavar, que estoy calculando, porque tenía 300 gramos peso húmedo, ¿cierto? Y la humedad tengo 36.75. Con su humedad que tenía y tenía el peso húmedo, que estoy calculando el peso seco antes de lavar. Entonces, para mi cálculo voy a trabajar con esto, para determinar estos valores de aquí. Bien, ahora ¿qué hacemos? Ahora, determinar el porcentaje detenido en cada tamiz. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, calculen. Para la malla número para la malla número 4 es 100% que pasa. Para el número 10 va a ser, pongan 0.44 por 100, dividan entre el peso total, que es 219.38. ¿Cuánto le da? 0.2. Sí. Eso, ¿no? Perfecto. Entonces ahora calculan para esto. Entonces dicen 2.88 por 100 dividido entre este mismo peso, el peso total, 219.38. Le va a dar este valor. Ya. Bueno, esto es más grande. Entonces, ahora para esto lo mismo. 6.14 multiplica por 100, divide entre el peso total, 219.38. Y le va a dar este valor. Eso les da, ¿no es cierto? Entonces la misma secuencia para todos, ¿no? De que por esto multiplicado por 100 divide entre el peso total para todos los casos. Entonces lo va a llenar esto. Ahora calculamos el porciento que pasa. Como no hay nada aquí, si pasara todo es 100%, ¿verdad? Entonces como no hay nada aquí retenido en ninguna malla, entonces pasó todo, es el 100%. Entonces aquí 100 menos 0.2, modo 98.80, 99.80. Ahora para esto, ¿qué va a ser? 0.2 más 1.29. Lo restan, fíjense, de 100 lo restan 0.2 y 1.29. Le va a dar este valor.
¿Está bien? Sí. Ya, ahora para este, 0,2 más 1.29 más 2.80. Debe haber este valor. Perdón, 95.71. Ya con la calculadora ya pueden sumar, estar así automáticamente llenas, ¿no? Para no estar sumando todo. Es eso, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Entendieron el proceso, ¿no? Están sumando, restan, menos sumando. Yo, por lo que les digo, aquí es 0,2, o sea, 100 menos 0,2 me dará esto. Después lo sumo 100 y sucesivamente cada uno por uno sin necesidad de estar sumando por columnas, pero para aprender está bien, esto más esto, para esto más esto, para esto. Ya, muy bien. Ahora vamos a calcular el límite, los límites de Altair. Entonces, como tenemos el peso húmedo y tenemos la tara, estamos destarando. Aquí entonces es 60 menos 20 es 40 gramos. El peso seco es 48.37 gramos menos 20 es 28.37 gramos. Bien. Ahora, con esto, ¿qué hacemos? Calculo el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco, me da este valor. 40.99%. Bueno, ustedes saben que cuando hacemos el límite líquido, se utiliza una gráfica, ¿no es cierto?, haciendo variar la humedad y el número de golpes para que sea la ranura en el aparato de Casagrande, ¿cierto?, en el trabajo en laboratorio. Entonces se hace 3 o 4 puntos haciendo variar humedad y determinamos una recta. Una recta que tiene la misma pendiente, pero sin embargo, ¿no es cierto?, lo que varía es humedad y el porcentaje de, perdón, el número de golpes. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Díganme para que si nos retrocedemos para explicarlos. Explicarlo bien, por favor. Ya, voy a retroceder un poco. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que aquí dijimos, ¿no es cierto?, en los suelos que estudiamos son estos cuatro estados: estado líquido, estado plástico, estado semisólido y estado sólido. Entonces el límite líquido es aquella humedad, ¿no es cierto?, que sirve de frontera entre el paso del estado líquido y el estado plástico. Y el paso que, o sea, la frontera entre el paso del estado plástico al estado semisólido se llama límite plástico. En toda esta zona se llama campo de plasticidad, que es el índice plástico, es igual al límite líquido menos el límite plástico. Teóricamente, entonces sabemos de que el índice plástico nunca puede ser negativo, porque el límite líquido siempre es mayor que el límite plástico. Ahora, si seguimos secando este suelo, vamos a tener estado semisólido al estado sólido. Eso se llama límite de contracción. El límite de contracción lo definimos como aquella humedad con la cual el suelo deja de contraerse. El momento en que si tenemos arcilla, la arcilla se va achicando, se va comprimiendo, contrayendo, mejor dicho, pero el momento en que tiene un porcentaje de humedad, pero ya no se contrae más. A esa humedad le llamamos el límite de contracción. Bien, para hacer este tipo de datos utilizamos un aparato que se llama el aparato de Casagrande, que es esto: una base firme con su platillo y una manivela, ¿no es cierto?, y que golpea, cuando movemos esta manivela, golpea el platillo en esta base, que es una madera forrada con caucho duro. Esta manivelita tiene un eje excéntrico que al girar levanta y ya se cae. Entonces la caída, digamos, de este platillo tiene 1 centímetro, 10 milímetros, que se calibra con la cabeza de que ya se llama ranurador. Pues la cabecita de de atrás entra aquí y regulamos con los tornillos que tiene aquí. Lo levantamos o bajamos un poco el platillo, de tal modo que siempre golpee, ¿no es cierto?, de una altura de 1 centímetro, de 10 milímetros. Este es un calibrador. Este es un ranurador. Esta cabeza de acá sirve para hacer esta ranura. Este es el platillo que estamos viendo aquí.
Entonces hacemos la ranura con esto. Igualmente aquí tiene 2 milímetros de abertura, aquí también tiene 10 milímetros. Y la altura también es 10 milímetros. Entonces cuando hacemos la prueba, no se llena completamente el platillo, solamente hasta una altura de tal forma que tenga solamente 10 milímetros de altura. Abrimos esta ranura. Luego empezamos a golpear con esta, haciendo mover la manivela, y este platillo golpea hasta que cierre esta ranura. El momento en que cierre la ranura, este dibujo está mal, por favor. La ranura siempre cierra en la parte central, nunca va a cerrar primero a los bordes, siempre al medio. Entonces, cuando cierra ya con una longitud de media pulgada, que son 12 milímetros, entonces ya no se golpea más. Se deja de golpear y luego se saca la muestra y se pesa. Tenemos peso húmedo, luego obtenemos la humedad. Entonces, como dato de cada punto de cada ensayo, sacamos qué cosa: el número de golpes necesarios para cerrar la ranura y también el porcentaje de humedad correspondiente para que cerró la ranura, para que después con ese valor que cerró la ranura. Entonces, es un dato que obtenemos. Entonces, vamos aumentando un poquito de agua y seguimos haciendo un proceso. Entonces, eso nos sirve para representar en esta gráfica. Esta es una escala semilogarítmica. Aquí está logarítmica y aquí contenido de humedad. Entonces, esta recta de acá han demostrado de que no varía, es constante. Pero siempre lo que varía es el número de golpes y el contenido de humedad. Pero siempre esta curva tiende a ser la misma. Entonces, si tenemos con cualquier humedad, cualquier número de golpes, entonces pasamos esta recta y ¿dónde encontramos el límite líquido? Buscamos la humedad que corresponde a los 25 golpes. Aquí, y este va a ser el límite líquido. Esa es la forma de hacer, digamos, con más certeza, sin error. Siempre hay que hacer unos 5 puntos por lo menos en cada prueba. Pero imagínense la cantidad de pruebas que hagamos en 5 golpes, tengamos 100 kilómetros de estudio de suelos y la cantidad de marcha. Entonces, haciendo estos puntos no vamos a fallar, pero sin embargo, ¿qué va a pasar? Vamos a tardar tanto tiempo que nos va a impedir cumplir con los compromisos de hacer lo menor tiempo posible, porque ingeniería siempre se trabaja para ayer, no para mañana. Entonces, algunos autores han hecho fórmulas empíricas. Una de ellas es esta: la humedad para n golpes para hacer la ranura, ¿cierto? Y 1.4919 menos 0.3 por logaritmo de n. Entonces, esto podemos tabularlo. Aquí no tiene restricciones, podemos empezar si quieren de 5, 6, 7, 8, tabularlo. Entonces aquí ya tiene un valor y con la humedad también, la humedad si quieres te puede variar de 1, 2, 3, lo que quiera. Entonces es fácil, simplemente con la calculadora usted calcula la humedad y este valor de aquí que es una constante para haciendo varios golpes, y tiene directamente el límite líquido. Utilizando este está reconocido por los Bureau of Public Research, o sea, es una institución norteamericana que ha hecho esta fórmula. Ahora, la fórmula que más empleamos en nuestro medio es esta. Este es el límite líquido, humedad para que se hace la ranura. Aquí, por esta mal aquí es por, no es igual. La humedad para hacer la ranura multiplicado por el número de golpes dividido entre 25 elevado a la tangente de beta. Esta tangente es la pendiente de esta recta de aquí. Entonces, como era constante, entonces se determinó que este ángulo no variaba, entonces toma una constante que es 0.121. Entonces calculamos la humedad y el número de golpes que se hace la ranura entre 25, elevamos a la potencia de 0.121 y ya tenemos con una sola prueba el valor del límite líquido. Pero esta fórmula restringe, solamente es válida para los golpes que varían de 20 a 30. Pues recomendable, pero siempre nosotros hicimos pruebas y que no tiene mucha variación para otros valores que sean diferentes de 20 a 30. Pero el autor recomienda de que esto sea siempre un valor de 20 a 30. Entonces con eso hacemos el número de golpes. Justamente esta formulita vamos a utilizar en nuestro cálculo. Ahora el límite plástico es mucho más fácil, ¿no? Y además mucho más empírico.
Y hacemos con la palma de la mano, fíjense, estos unos rollitos que cuando cuando el diámetro de este rollito alcanza los 3 milímetros, empieza a querer fisurarse, entonces quiere decir que se alcanzó al límite plástico. Se pesa en peso húmedo, luego se seca el horno y determinamos la humedad. Entonces el límite plástico no es más que esa humedad. Pero siempre es conveniente hacer 2 o 3 pruebas para promediar. Entonces, 3 ensayitos que se hace, se calcula la humedad de 3 humedades, o 4, si es mejor. Lo dividimos entre 4, el promedio lo adoptamos como el límite plástico. El límite de contracción, eso seguramente les indicó el auxiliar, también les indiqué hoy, es determinar el volumen inicial, que es volumen 1, después el volumen 2, y la humedad, por supuesto, de la muestra que estamos haciendo en esta muestra. Este es un recipiente para límite de contracción. Es un material especial que no tiene mucha dilatación. Entonces se coloca la muestra aquí con pequeños golpes que se le van a la mesa de una altura de 10 centímetros aproximadamente para que reparta todo. Y previamente, lógicamente, hay que impregnar con vaselina para que no se prenda la muestra en el molde. Luego se enrasa. En ese estado pesamos y tenemos el peso húmedo. Luego resecamos, tenemos peso seco y tenemos humedad. Bueno, ahora para medir volumen lo mismo, lo llenamos con mercurio este recipiente, ¿no es cierto? Y lo enlazamos con este aparato que se llama el vidrio de reloj. Y estas púas que se llaman aquí y que ven acá se llaman píngulas. Entonces tiene tres púas aquí, debería decir. Entonces con eso se mete acá y se enlaza porque el mercurio, por su alta viscosidad que tiene, entonces forma una protuberancia aquí, entonces hay que sacarlo el exceso, solamente medir lo que quedó en el recipiente. Ese es el volumen 1. Y el volumen 2, hacemos lo mismo, simplemente que la galleta que se secó, se contrajo y por tanto se redujo la galletita que estaba en este molde. Se va a achicar. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Agarramos otro recipiente más grande y lo sumergimos con la ayuda justamente de este vidrio y todo el volumen desplazado lo dividimos entre el peso específico del mercurio y tenemos el volumen 2, el volumen seco. Con eso calculamos en la fórmula que es esta, ¿no? Vamos a ver la fórmula. Fórmula de límite de contracción. Es el límite de contracción. Fíjense que tenemos humedad menos el volumen 1, volumen húmedo, menos el volumen seco, que es volumen 2, entre el peso seco multiplicado por 100. Con esto calculamos el límite de contracción. También es humedad. Bien, vamos ahora al problema. Bien. Entonces decimos entonces que estamos calculando por esta forma. Entonces aquí tenemos el límite líquido, va a ser humedad para hacer la llanura multiplicado por n sobre 25 elevado a 121. Por eso calculamos el límite líquido. Luego pasamos a hacer el límite plástico, que es nada más que la humedad. Lógicamente aquí no hemos hecho 3 ensayos, aquí solamente uno. Entonces estamos haciendo, este es un peso húmedo más peso seco sobre el peso seco, nos da 0,26. Lógicamente esto siempre se expresa en porcentaje. ¿Bien? Entonces nos daría 26%. Entonces el índice plástico es límite líquido menos el índice plástico, nos da 14.
Bueno, entonces vamos a ir clasificando. Entonces, esta es la fórmula para calcular el índice de grupo. Entonces, el índice de grupo es un indicador de la variación del tipo de suelo dentro del mismo grupo. Eso es el índice de grupo. Y siempre expresado en número entero positivo. Índice de grupo. Entonces, ahora vamos a clasificar. Ya tenemos la gradometría, tenemos el índice plástico y el índice líquido también tenemos. Con eso ya podemos clasificar un suelo. Nos tiene que dar a 610. Bueno, entonces ahora vamos a... Anótenlo por favor, para que utilicen su formulario ustedes. Yo les di, les pasé por mediante el auxiliar las tablitas para graficar, para hacer la clasificación. ¿Se acuerdan de la clasificación o no? ¿O quieren que eso pasemos también? ¿Tienen clases después de esta hora o no? Sí, ingeniero, disculpe, yo tengo hidráulica. Ya, entonces lo dejaremos acá. ¿Ya? Por favor, previo, entonces a la próxima clase van a venir con esta tabla, para que no estemos buscando. Ya, ingeniero. Esta tabla, es el abaco y esta tabla, ¿listo? Para que la complementemos la próxima clase. Me hacen recuerdo, por favor, ¿ya? Vamos a clasificar. Esta tabla me traen y el abaco que le estoy diciendo. Se los pasé yo a ustedes en fotocopia, porque estaba un poco con error aquí. Bueno, entonces quedamos acá, jóvenes. La próxima clase, ¿ya? Por favor, asistan a clases, porque aprendan, están muy bajos en un aprendizaje, no sé qué pasa. Bueno, quedamos eso. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.